Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves, que es 8 de octubre. Saludos para Carlos Ramela, buen día. Buen día. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Fernando Butazzoni. Buenos días. Y como invitado, como cada tanto, Rodolfo Saldain, buen día. Buen día, un gusto estar de nuevo por aquí. Empezamos, vamos por el lado político, como es obvio. El expresidente José Mujica acompañó ayer al candidato oficialista a la presidencia de la República Argentina, Daniel Scioli, durante una visita que como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli hizo a la escuela rural que desde ayer tiene una placa donde se homenajea a Mujica. Concretamente, el complejo de informática y microcine de esa institución fue bautizado con el nombre José Pepe Mujica, maestro agropecuario latinoamericano. Cuando habló ante el público que se había congregado en el lugar, Mujica abogó por una mejor integración sudamericana. Estamos en una pelea larga, dura, que no sabemos si lo lograremos. Este montón de repúblicas de Sudamérica debieran caminar para tener cada vez mejor integración, para tener un peso en el mundo que se viene, advirtió Mujica. Cuando faltan 18 días para los comicios presidenciales en Argentina, este es el tercer apoyo del exterior que recibe en su tierra Scioli, luego de las recientes visitas del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del presidente de Bolivia, Evo Morales. Claro, podría decirse que en realidad Mujica no estaba apoyando a Scioli ayer, porque el acto del que participó era un acto de gobierno, era un acto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero las lecturas van por otro lado. Por ejemplo, en el diario El País entrevistan a Rafael Folonier, encargado de asuntos internacionales de Scioli, le consultan sobre eso y dice: a mí me da la impresión que sí, que fue un apoyo, tienen una buena relación personal. ¿Quién empieza con este tema? Bueno, yo voy a aprovechar para hablar de Argentina, porque estamos a 2 semanas y poco de las elecciones. Entre otras cosas porque yo no me siento para nada obligado a seguir el rito de apoyo de tipo político que está condicionado por situaciones internacionales, gubernamentales, etcétera, que en realidad si uno mira lo que hizo Mujica fue muy parco, muy cuidadoso, etcétera, y es un problema de relaciones binacionales que siempre están planteadas. Cuando le preguntaron a los periodistas dijo: yo creo que la Argentina tiene gente muy valiosa y que están en todas las tiendas. El problema es que se pelean demasiado, tienen que negociar un poco, bajar la pelota, tener un poco más de humildad. En eso estoy de acuerdo. Es decir, la Argentina es un país de fracturas tales que es imposible. Bueno, solo la Argentina sobrevive a ese tipo de fractura desde hace 50, 60 años, porque es un país que de noche crece todo lo que de día los gobiernos se han dedicado a usufructuar de manera un poco excesiva. Yo creo que el drama de la Argentina es que tiene una alternativa muy mala en estas elecciones. Por un lado, Scioli, que Scioli solo no es un gran cambio, no lo es, pero hubo época de grandes tensiones con Cristina Fernández, sin duda, que se reflejaron incluso en las relaciones que existían con Uruguay. Pero Scioli, Zanini y La Cámpora es un trío que realmente me daría una malísima impresión, digamos, la posibilidad de su triunfo. Por otro lado está Macri, que es la derecha, que todo su prédica ahora se ha desplazado, ¿no? Es decir, se ha montado el discurso de Macri al discurso kirchnerista, desde el punto de vista de las obras, digamos, de todas las políticas. Y bueno, salió a competir por un espacio electoral. Por un espacio electoral, es decir, ese viejo principio de que hay que ser peronista para ganar las elecciones. Entonces, un pedazo de peronismo lo está construyendo. Yo vi el debate el otro día, fue interesante, mejor de lo que yo esperaba, más civilizado, más... Ahora, creo que efectivamente, más civilizado y de más nivel de lo que yo esperaba, así, la elaboración. Yo apoyo a Margarita Stolbizer, cuyas posibilidades son remotas, creo que estuvo muy bien el otro día, pero sobre todo el Uruguay. Hay una frase de Mujica que en esa sí coincido totalmente. Ojalá le vaya bien, porque si le va mal, no nos ayuda en nada. Con el cuadro que hay internacional y regional no nos ayuda en nada. Gane quien gane, que les vaya bien y que mejoren las relaciones con la Argentina. Dijo en un momento: yo respaldo siempre todo lo que hay en la Argentina, porque, lo vuelvo a repetir, no estoy acá desinteresadamente,
A mí lo que me interesa es que el futuro de la Argentina sea próspero porque nosotros necesitamos de esa prosperidad. No quiero que sea al revés, el deseo que le va a llamar al vecino para que nos beneficiemos, porque eso es miseria. No, además, una frasecita nomás. Sí. No, me parece que no todo hay que juzgarlo si nos es útil a nosotros, no. Son 42 millones de seres humanos que además tienen todo el derecho a que les vaya bien. Carlos. Sí, yo sé que pedirle a Mujica cierta prolijidad institucional o cierto respeto por las formas es a esta altura una gran ingenuidad de mi parte, ¿no? Tomemos en cuenta que salió de la presidencia de la República y se dedicó a viajar por el mundo sin pedirle permiso al Parlamento, cosa que por la Constitución no puede hacer. También es cierto que en estas declaraciones de Argentina de ayer tuvo un tono bastante moderado, bastante cauto, no fue un acto político encendido. Creo que además las banderas, no había banderas peronistas, eran uruguayas y argentinas, se cuidó algo las cosas, pero la verdad que a mí este relacionamiento, estas visitas, estas presencias tan sugestivas a menos de 10 días, 12 días de las elecciones, no me gustan, me parece que no contribuyen y que el Frente Amplio y sus principales líderes que se cuidan tanto de invocar la no injerencia en temas de los otros estados y a la inversa, que otros estados no tengan injerencia en los temas uruguayos, por ejemplo, lo invocan para no hablar de Venezuela y callarse lo que está pasando allá, no pueden estar jugando a la política partidaria, que en definitiva es lo que están haciendo. Además, esta especie de relaciones carnales con la Argentina, Mujica no es la primera vez que la ejerce, también lo hizo en su momento con Cristina y así le fue, terminó muy mal. Hay otro antecedente muy negativo de esta especie de servilismo que ejerce cierta parte del Frente Amplio con las elecciones argentinas cada tanto. Yo me acuerdo que en el año 2004, en pleno gobierno de Jorge Valle, vino Kirchner acá siendo presidente y de un acto político partidario total en la explanada de la municipal, de la Universidad de la República. En primera fila estaba todo el Frente Amplio aplaudiendo a rabiar y el principio de no injerencia no le importaba a nadie. Pero lo cierto es que después ganó Vázquez y Kirchner se sentía que era el gobernador, más allá de que Vázquez fuera el presidente. Y así se lo reclamó. Y cuando Vázquez le dijo ni la primera vez, se pelearon, le cerró los puentes y Uruguay vivió sus 5 o 6 años peores de la historia de relaciones con la Argentina y fuimos totalmente perjudicados en muchísimos rubros. O sea que estos chistes de Mujica, de violar la Constitución pero un poquito, o de jugar en el límite de lo que se debe hacer o no hacer, no le hacen bien al país. Ha sido una política equivocada en el pasado y lo sigue siendo. No debe ir a la Argentina a pasearse con Scioli, pongan la bandera peronista, no la pongan a 10 días de elecciones. No corresponde. Y Uruguay, que es un país chico, que es un país que tiene que, de alguna manera, respetar las relaciones con todos y saber que en Argentina hay varios candidatos y le podrá gustar uno o gustar otro, pero no puede ejercer ningún tipo de simpatía o de preferencia, lo debería saber mejor que nadie. La semana que viene, Scioli viene a Montevideo a reunirse con Tabaré Vázquez. Hoy, en esta entrevista que le hacen a Rafael Fournier, el encargado de Asuntos Internacionales de Scioli, él remarca: nosotros hemos ido a la campaña de allá, nos definimos a favor de la candidatura del Frente Amplio, de Tabaré, estuvimos con él en un par de actos y también el día que ganaron las elecciones. Nosotros no somos neutrales. Bueno, yo creo que la historia de las relaciones políticas recientes, para no hacer un recuento muy distante en el tiempo, ¿no?, de las relaciones políticas entre Uruguay y Argentina, entre dirigentes políticos uruguayos y argentinos, entre líderes uruguayos y argentinos, entre presidentes uruguayos y argentinos, ha tenido una serie de vaivenes, de idas y venidas, de situaciones embarazosas, en fin. Creo que eso tiene una base real, que es una diferencia sustancial de tamaño, de poderío económico, de poderío incluso militar. Es decir, es un país enormemente poderoso, con una problemática muy distinta a la del Uruguay, con una historia política muy diferente, y yo creo que eso al fin y al cabo se refleja en general de manera negativa o tóxica, por decirlo de alguna manera, en el relacionamiento que han tenido los gobiernos uruguayos y los políticos uruguayos
con la República Argentina en general. Yo recuerdo la época en la cual los candidatos a presidente del Uruguay se peleaban por estar en la mesa de Mirta Legrand. Creo que todos lo recordamos. ¿Por qué? Bueno, porque la mesa de Mirta Legrand era una especie de balcón privilegiado para hablarle a la plaza pública uruguaya. Bueno, y también para hablarle a los uruguayos que viven también, en Argentina. sí, ¿no? eran muchos. Sí, está bien. Pero eran, digamos, programas que también tenían mucha audiencia en el Uruguay. Pero yo me quería referir a un punto concreto, muy brevemente, un punto concreto de lo que dijo Mujica. Mujica habló de la necesidad de la integración latinoamericana. Y yo creo que acá hay un problema muy grave que es el que más afecta y más va a afectar la integración entre nuestros países, tan necesaria por otra parte, que yo creo que es el problema de la corrupción. Yo creo que la corrupción política y sus correlatos económicos han generado una enorme cantidad de problemas en toda América Latina en estos últimos años, o en muchos países, no hay que generalizar, de América Latina en estos últimos años, y han condicionado fuertemente los vínculos y las integraciones, porque las integraciones terminan pasando por determinados lobbies y por determinadas conveniencias sectoriales, sobre todo estoy pensando en las integraciones económicas, en los intercambios comerciales, en los vínculos que se generan a partir de eso, que terminan determinando fuertemente el relacionamiento político y el relacionamiento institucional que debe haber entre los países. Es muy notorio en el caso de Argentina o en el caso de Brasil, pero también ocurre en otros lados, en otros países. Bueno, en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, es clarísima la situación. En Guatemala, donde el presidente de Guatemala terminó preso por una corrupción que era contrabando, era una estafa aduanera gigantesca, es decir... Bueno, Paraguay, integrante pleno del Mercosur, tiene su larga historia de corrupción, ¿no? Bueno, por eso, entonces digo, yo creo que es cierto lo que dice Mujica, que la integración debe ser una aspiración y una necesidad. También es cierto que esa integración choca con un problema en el que los políticos tienen, o los dirigentes políticos tienen, una parte fundamental a hacer, que es evitar, luchar, descubrir, denunciar aquellos elementos de corrupción que están carcomiendo las relaciones internacionales, al igual que están carcomiendo las relaciones internas dentro de los países. Bueno, hemos tenido tres enfoques muy distintos, ¿no? El de Esteban centrado más que nada en el mapa político argentino, en lo interno, Carlos hablando de Mujica y al Frente Amplio en su relación con la República Argentina, Fernando que ahora hacía este otro planteo donde incluía las referencias a la integración y la corrupción. Rodolfo, ¿por dónde vas tú? Sí, si nos centramos un poco en el tema propiamente, en esta intervención de Mujica de ayer, creo que hay tres posibles enfoques para hacer. Uno primero, el Mujica como estrella internacional, que creo que esto también está presente allí, ¿verdad? Maestro agropecuario latinoamericano. No sé, digamos, creo que se justifica por la simpatía que levanta un presidente como fue Mujica, digamos, sobre todo por su perspectiva de humildad en relación a lo ostentoso de otros países como propiamente la Argentina. Scioli explicó ayer que cuando visitó a Mujica en su chacra en Rincón del Cerro, el expresidente le mencionó la necesidad de la formación agropecuaria en las escuelas y por eso pensó en este acto del día de ayer. Él es un testimonio de lucha, tenacidad y fortaleza anímica y espiritual, destacó Scioli. Bien, un segundo posible enfoque tiene que ver con las relaciones de Uruguay con Argentina. Mujica ya intentó, y lo hizo en la anterior oportunidad, que creo que la recordaba Carlos hace un rato, cuando finales del gobierno de Vázquez, la precandidatura suya a la presidencia, de alguna manera intentó sortear los obstáculos que se habían presentado durante el gobierno Kirchner en la relación con Vázquez, y lo hizo incluso, digamos, casi que desautorizando lo que era la política exterior uruguaya de la primera presidencia de Vázquez, con un resultado nefasto. Es decir, y me lleva al tercer enfoque. Cuanto más lejos de la política interna argentina estemos los uruguayos, mejor. Es decir, cuanto menos vinculados, digamos, en esa interna, mejor. Por lo tanto, yendo a una valoración de esta actitud de Mujica, de que da cuenta la prensa hoy, más allá de que fue muy cauto en lo que declaró,
Es decir, no hubo un embanderamiento y no denostó tampoco a los candidatos de la oposición. Creo que no es bueno para el Uruguay ni para ningún sector político uruguayo tener vínculos tan estrechos con sectores, digamos que, entre otras cosas, retomando recién lo que decía, digamos, también tan vinculados con la corrupción, ¿verdad? Como lo que es el gobierno de Cristina. Bueno, yo creo que le hemos dado un panorama completo con sus matices. Las relaciones son de hace mucho tiempo, las fotos con Menem, yo las recuerdo, también es por un hecho. En general, en la Argentina se reconoce a nivel popular que el Uruguay es un país mucho más prestigioso y serio que su propia política. Eso es una realidad, que no hay que ser un politólogo, hay que andar en taxi. Dentro de eso en particular, estos dos personajes, tanto Mujica como Tabaré, pero yo he escuchado gente que me ha dicho, el viejito pelado de ustedes tiene toda la razón del mundo, ustedes saben quién es, ¿no? Estoy hablando de cuando le tiró con un cañonazo, y me lo ha dicho, pero muchísima gente en la Argentina. Es decir, los políticos uruguayos y los uruguayos en general, sin que nos creamos que somos los reyes del mambo, en general han elevado su calificación ante la Argentina notoriamente. Es que es en la comparación que ganamos. Claro, exactamente. Bueno, pero es que todo es comparación en la vida, todo, no hay valores absolutos. Ahora, yo creo que efectivamente el tema de la integración, que creo que vamos vinculado a cualquier cosa, vinculado a lo que está pasando en otros bloques y vinculado concretamente a la corrupción, es un problema universal a esta altura. Es decir, puede ser que nosotros en esta zona tengamos algunos liderazgos, pero lo que está pasando en algunos países como Alemania, que parecía la cumbre de la seriedad, ¿no? Y ahora lo vamos a tratar, o Suiza, donde un señor como Blatter lo echan a patadas de la FIFA, da una idea de que hoy en el mundo el tema de la corrupción es el peor flagelo porque hay una ideología de la corrupción. Yo creo que nunca estuvo peor el relacionamiento y la integración a nivel de la región. Y por eso son muy sintomáticas las declaraciones que leía Emiliano de un funcionario o una persona llegada a la campaña de Scioli. Rafael Follonier, que decía, nosotros apoyamos al Frente Amplio, nunca fuimos neutrales. Eso demuestra esa especie de hermandad ideológica tan equivocada de los que creen que los países se complementan o se ayudan porque teóricamente son amigos de la forma de pensar. También lo dijo Mujica ayer en otro disparate cuando dijo, la integración no es por plata. La integración es por plata, porque Uruguay busca mercados para que su gente trabaje y pueda vivir. No busca vivir en una chacra, busca vivir bien. El uruguayo no es Mujica, eso hay que entenderlo. Pero otra cosa increíble de la visita de ayer es que Mujica fue definido como el gran integrador de la región. Un hombre que fracasó 100% en esa materia. Con Argentina no logró nada, no tuvo diálogo, no tuvo ningún tipo de solución a los problemas que existían. Nos crearon todo tipo de trancas y todo tipo de corralitos para que la plata no viniese para Uruguay. No dragaron nunca los canales. Nos hicieron todo tipo de chantajes para limitarnos la actividad de Nueva Palmira y zonas aledañas. Perjudicaron abiertamente el puerto de Montevideo. O sea, ¿qué integrador fue Mujica? Mujica fue un payador de la integración, como es de todos los temas, pero no consiguió absolutamente nada. Él podría sostener que estaba trabajando a largo plazo, ¿no? Bueno, sí, tan a largo plazo que quizás lo vean nuestros nietos. Pero con Brasil se subió al estribo. Y prácticamente hoy tenemos las piernas dislocadas, las perdimos en la subida al estribo, o sea, tampoco consiguió nada, Brasil no nos dio nada, Brasil no nos ayudó en nuestra disputa con Argentina, Brasil no quebró una lanza para Uruguay, Brasil en sus movimientos macroeconómicos, que son como los de un elefante en un bazar, nunca miró si a Uruguay le venía bien o le venía mal. Entonces, decir que Mujica es el gran integrador, solamente porque en estos actos es la hipocresía viva y uno le tira elogios al otro y para aquí, para allá. Pero integrador de qué? No consiguió ninguna integración. La única integración que caminó, y ahí me afilio las palabras de Fernando, fue con Venezuela, en el marco de un halo de corrupción enorme que también le hace mal a Mujica, porque Mujica no será un ladrón, pero si te rodeas de ladrones es peligrosa la cosa. Entonces, la visita de ayer... Bueno, dejo sin comentar, pero lo nombro. Fue definido como un gran profesor agropecuario, creo, ¿no? Bueno,
Maestro agropecuario que alguien me diga qué produjo Mujica en su vida. Sería muy interesante. Bueno, yo no tengo una visión tan catastrofista, digamos, ni tan negativa, ni tan negra. Yo creo que cuando es como con las terapias, ¿no? Uno nunca puede saber lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho determinadas cosas. Entonces yo creo que Mujica, en la relación con la región y en sus esfuerzos de integración, puede haber cometido errores, sin duda, porque todos los cometemos y todos los presidentes uruguayos han cometido errores y graves errores en esa materia. Pero creo que le tocó asumir una situación muy difícil, muy compleja, no solamente en el relacionamiento, sino en el relacionamiento no con esos países, sino entre esos países y con terceros. Y es indiscutible que hizo esfuerzos y que, obtuvo resultados. ¿En qué sentido? Bueno, hay que ver qué hubiera ocurrido si en lugar de Mujica existiera un presidente que llevara adelante las premisas del doctor Ramela, es decir, cero bola a los vecinos, acá todo es por plata y yo no tengo ninguna afinidad con usted, si quiere comprarme me compre y si no me voy a otro lado. Follonier, en estas declaraciones en El País, dice: con Mujica nosotros hemos tenido una gran relación. Él lo votó a Kirchner como secretario general de la UNASUR y la relación que hemos comenzado con Tabaré es alentadora. Así que bueno, ahora la semana que viene tendremos la primera reunión con Tabaré presidente, que va a ser una reunión política. Con Pepe, en lo que va de estos últimos 8 o 10 meses, hemos estado como 6 veces acá, señala. A ver, me quedé con lo que dijo Fernando, que Mujica tuvo resultados. Yo creo que tuvo resultados espantosos. Tuvo resultados, sí, pero no buenos con su política exterior y menos en relación a Argentina y a Brasil. Es decir, y me da la impresión que estas relaciones tan estrechas van a estar reforzando esos malos resultados. Dicen algunos oyentes que hay que remontarse a la historia, porque los blancos nacieron en el apoyo de Oribe a Rosas y los colorados con la defensa junto a los unitarios. Entonces, Juan de la Unión pregunta, ¿se puede pensar en una relación distante, en marcar así un corte? Artigas pensó en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, pero si seguimos así, los montevideanos fueron a defender a Buenos Aires de la invasión inglesa. No hay que ser blanco-negro. Nadie dice de pelearse con Argentina, pero el servilismo, la alcahuetería, nunca dio fruto. La tuvimos. Vos mismo dijiste que tuvimos las peores relaciones. Dejamos venir a Kirchner acá a hacer un acto en la Explanada. Dejamos sentar a Cristina con el tren de los pueblos libres, que fue la única vez que circuló, y a medias porque se quedó a mitad de camino, con toda la por atrás. Dejamos hacer cualquier cosa con la boquita abierta como el perro, con la lengua para afuera, que dice tirame un hueso, y no le tiraron nada. O sea, una cosa es tener relaciones con la Argentina dignas, respetuosas, como corresponde, de país a país, solidarias como hermanos que somos, eso nadie lo niega. Y otra cosa es jugar al servilismo, jugar a la hermandad ideológica, al compañero, porque a eso estamos jugando con Maduro, y ya sabemos lo que es Maduro, y a eso jugamos con los brasileros, y ya vimos la corrupción que hay en Brasil, y en la Argentina es lo mismo. Entonces elijan una relación menos carnal, menos cercana, menos comprometida, Fernando, más de país, más de institución. No, yo vuelvo a repetir que me gustaría saber cuáles serían esos resultados a los que aludía votame Rodolfo. para hacer algo. Bueno, ya te propusimos para que seas convencional del Partido Colorado y comiences ahí un proceso de regeneración del partido. ¿Cuáles hubieran sido los resultados si ese tipo de políticas se hubieran aplicado, ¿no? Yo creo que la imaginación puede llevar a cualquier lugar. Las relaciones carnales con la Argentina además se dieron, por ejemplo, en el tema financiero. Vamos a entendernos, claro. A mí me parece que a veces cuando uno intenta hacer una reflexión más estratégica, más global, más de tiempo, enseguida aparece el pasar la cuenta. El servilismo está desmentido por un hecho absolutamente innegable. El gobierno de Frente Amplio tuvo las peores relaciones con durante 5 años, porque le quisieron imponer que no se construyera una planta, y se construyó, está produciendo, y se construyó otra, y
Todo lo que le servía al Uruguay se hizo. Por lo tanto, el Uruguay fue a La Haya, dio la batalla. Es decir, yo en eso no tengo ningún complejo, al contrario, me siento orgulloso de lo que hizo el Uruguay, con una característica. No lo hizo solo. Por todos, ¿no? A eso voy. No fue solo una cosa del gobierno uruguayo. Fue esas cosas que la podemos hacer porque siendo chiquito, todo el mundo político reaccionó de una manera extraordinaria. Y además, de alguna manera, capaz que llama un poco más la atención, sobre todo porque el Frente había votado en contra del tratado. Y por eso mismo, la instalación de la planta. Pero como el Frente Amplio ganó las elecciones sobre la base de que no es solo sus votantes históricos, sino la mitad del país, tenía que reflejar lo que era la continuidad en algunos aspectos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Acá no es teoría. Acá había que poner arriba de la mesa lo que había que poner. La verdad se puso, se puso y es que esa ruptura fue el precio del servilismo, porque cuando era candidato a la presidencia, Vázquez alentó a Kirchner, le dijo durante el periodo de transición, y lo escucharon estos oídos, no me lo contó nadie, un agente del gobierno de Kirchner y el del gobierno Vázquez hablando de que la planta iba a ser como otras herencias malditas del gobierno de Vázquez. Le dieron manija le dieron manija con que la iban a frenar. En el hotel en Chile le dijo, estoy llamando por teléfono para pararla por 90 días. Cuando llamó acá, alguien que pensaba en sintonía un poco más lógica le dijo, no podés, te metés en un lío. Y el tipo le dijo, no paro nada. Y el otro se enojó, le cerró la puerta, le cerró los puentes y no lo saludó por 5 años. ¿Dónde está el servilismo? El servilismo está en lo que le diste primero, en la relación que generaste. Determinadas definiciones. Todo le das una visión de tipo catastrófica, no es catastrófica. Porque en realidad el resultado final es que si los argentinos se creyeron en algún momento que el Uruguay iba a ser servil, no lo fue. Pagó el precio. Pagó un precio carísimo. Pagó un precio carísimo. Preguntar a la gente de Savimento que se fundió. No pagó un precio carísimo por los chistes de Vázquez. No fue por chiste de Vázquez, ni mucho menos. Y yo creo que efectivamente prefiero la visión mucho más nacional de que fue todo el país el que reaccionó bien y que ganamos esa batalla y que yo creo que los argentinos sacaron también sus conclusiones. Ahora, en el caso, una última apunte, en el caso de herencias malditas, yo creo que está bien aplicado, que en aquel momento el gobierno de Valle dejaba en materia de relacionamiento con el gobierno argentino una herencia maldita. Pero no por la planta. No, claro, por otras cosas. Ya que salió el tema de las plantas de celulosa, agrego para terminar de esta entrevista a Rafael Folonier, encargado de Asuntos Internacionales de Scioli hoy en El País, cuando le preguntan a propósito de cómo va a ser la relación con Uruguay, de ahora en adelante, si gana Scioli, él dice, creo que la forma de superar los inconvenientes que tenemos es hacer algo mejor, mejorar las cosas. Cuando me preguntan qué modernizar, por ejemplo, podríamos promover un nuevo tratado de los ríos Uruguay, Paraná, Río de la Plata, que compartimos con Uruguay y con Brasil, porque han pasado muchas cosas en el mundo y el último tratado es de la época de Perón.